Buenas tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Esta Eucaristía estará ofrecida por Ana Carpios, Francisco Corona, Asunción Corona, Rosendo Vergara, Alicia Colmenares, Gidelcira Martínez de Moisés, por la salud de Carmen Murga. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Si a nosotros nos dejan, lo condenamos. Pero como tenemos que acudir a Dios, Dios quiere que el mundo se salve. En definitiva, llegamos todos de distintos caminos de pecado a encontrarnos en la fuente de la gracia, que es el corazón de Cristo. Con ese espíritu vamos a pedirle que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, por a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Israel, después de sus pecados, después de caer en idolatría, después de buscar alianzas con naciones poderosas, o sea, de andar caminos que Dios no le había señalado, se arrepintió, pero ya estaba en el exilio. Dios lo libera por medio de un extranjero. Ellos llamarán a Ciro, el persa, el Mesías, porque lo consideraron providencial. Mesías quiere decir el ungido de Yahvé. Lectura del segundo libro de Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes
y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las naciones paganas, y mancharon la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor es Dios de sus padres, les envía desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas, hasta que estalló la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos los palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevó prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que se estableciera el reino de los persas. Así se cumplió la palabra del Señor por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, el cumplimiento de la palabra del Señor dicha por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar la palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí que nos deportaron, nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantemos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, una de sus últimas, creo que últimas, no sé, no me acuerdo ahora tanto, pero creo que era de las últimas, encíclica se llamó Dios rico en misericordia, Dives in misericordia. Creo que es el eje, el centro de esta lectura. Estamos muertos al pecado, por pura gracia de Dios estamos salvados. Dios que es rico en misericordia. La salvación nuestra no depende de nuestras obras. Nuestras obras son necesarias pruebas, necesarias señales y efectos, resultados del amor de Dios en nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso amor. Y a los que estábamos muertos por nuestras faltas, nos dio vida con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los cielos. Dios quiso, a través de eso, demostrar en los tiempos venideros
la extraordinaria riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por gracia de Dios, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta salvación no viene de ustedes. Dios la concede como un regalo y no como premio de las obras buenas, a fin de que nadie pueda alabarse. En efecto, lo que somos es obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras que dispuso desde antes para que nos ocupáramos en ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por él. El diálogo de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan nos revela el misterio del nuevo nacimiento en el bautismo. Y pudiéramos decir que es una catequesis completa de la redención. Es uno de los textos que en los antiguos catecumenados de las comunidades juaninas, ¿no?, fundadas por San Juan, eran utilizados para dar los últimos toques a los catecúmenos, a los ya neófitos, ya bautizados, que se seguían formando en los misterios que habían participado, que habían recibido por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea en él tenga la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en él no se pierde, pero el que no cree ya se ha condenado, por no creerle al Hijo único de Dios. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. El que obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. Pero el que camina en la verdad busca la luz, para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Antes no teníamos estos problemas, ¿verdad? Cuando no salíamos en la televisión, por lo menos en Facebook, etc. YouTube. Este cuarto domingo de Cuaresma también es llamado Letare, de alegría. Las lecturas tienden a
acercarnos más a la esperanza de nuestra salvación, pero sobre todo las oraciones. Si se dieron cuenta, la primera oración de la misa hablaba de la alegría, del gozo, de la salvación. Se pueden usar ornamentos rosados, a mí no me gustan, por eso no los tenemos. Solamente me los he puesto cuando me han obligado. De todas maneras, como en Adviento tenemos el tercer domingo Gaudete, en Cuaresma tenemos el cuarto Letare, o sea, sin quitar el tono penitencial totalmente, la liturgia quiere recordarnos que estamos próximos a celebrar los grandes misterios de nuestra salvación, que sí nos traen gran esperanza y gran alegría. Esperanza cumplida y alegría porque el Señor ha resucitado. Él sigue resucitado, lo celebramos resucitado, ya no muere más. Yo a veces les recuerdo que el altar se venera, el sacerdote lo besa cuando llega y cuando se va, no solo porque en él se celebra la Eucaristía, lo cual ya es bastante, sino porque representa en medio de la asamblea el cuerpo de Cristo resucitado, el altar. Hay quien le dice la mesa del altar. El altar es la mesa. Lo que está atrás no es el altar. Y si fuera un altar pegado a la pared, lo otro sería el retablo de las imágenes, todo eso. El altar es precisamente la mesa de la cena del Señor, de la Eucaristía, que al mismo tiempo representa el Gólgota, ¿no? La cruz y el sacrificio de Cristo. En el libro segundo de las Crónicas hemos escuchado hoy como un resumen de todos los pecados que cometió el pueblo de Israel y que lo llevaron al exilio. Fueron consecuencias de ese exilio de muchas malas acciones y errores pecaminosos, graves. Recordemos que todas esas alianzas que hacían los reyes con los imperios, de uno siempre estaban contra el otro, por lo tanto. Israel estaba situado en un lugar muy ambicionado, era prácticamente un pasillo, ¿no?, entre dos continentes, y muy ambicionado por los grandes imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, de modo que estaban siempre en peligro y se querían sentir seguros aliándose a algún poderoso. Y Dios le decía por medio de los profetas, ¿estarán más seguros o solamente estarán seguros conmigo? Porque yo los he escogido para que tengan una misión, y su misión no es la de dominar ni la de asociarse a los que dominan, sino la de proclamar mi reino, anunciar la salvación a todos los pueblos. Ciro, el rey de Persia, resultó ser llamado Mesías. Ciertamente que fue un conquistador muy sabio. Eso no quiere decir que no cortara cabezas, pero muy sabio, con una mente muy abierta, respetaba cosas que eran en general en el Oriente Antiguo se decía, pero él más que ninguno. Respetaba las religiones de los pueblos, sus costumbres, era muy sabio, sabía mantener bajo su dominio y contentos. Por eso es el que los devuelve a todos los que quieran, los anima a regresar a su patria que está devastada, el templo que está arrasado, y a reconstruirlo. O sea, él se convierte en el campeón de la reconstrucción, de la restauración de la religión de Israel. Ojalá todas las personas que están constituidas en poder en cualquier nivel, fueran por lo menos respetuosos de esa manera y supieran valorar los valores
valga la redundancia, de aquellos a quienes sirven, porque vivimos no en monarquía, ni en tiempo imperial, sino en democracia, creo, en una república, donde el poder emana del pueblo. Y el que lo olvide, pues comete un grave delito, un grave pecado, porque eso no fue lo que prometió, y un grave error, que al final se las cobra. Miren lo que le está pasando al alcalde, al gobernador de Nueva York. Dios castiga sin piedras y sin palos. Tú hiciste mal, al final eso se te revierte a ti y te va a pasar la cuenta. Así. En la carta a los Efesios, San Pablo nos dice algo que es muy importante, muy consolador, muy fortalecedor para la espiritualidad de un cristiano. Dios es rico en misericordia y nos ha manifestado su inmenso amor cuando estábamos muertos por nuestras faltas y pecados. Nos dio vida con Cristo. El tema, aunque está expresado de una manera diferente, nos recuerda aquel de la carta a los Romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios, de Cristo? Cuando estábamos sin fuerzas, Cristo murió por nosotros. O sea, sin fuerzas es hundidos en el pecado y redentos. Él murió para redimirnos. ¿Cómo no vamos a confiar en que Él va a interceder por nosotros ante el Padre y no nos va a castigar? Porque Él sí tiene derecho a castigarnos y lo ha cambiado por el derecho a defendernos. Ese es el tema. La gran riqueza de la misericordia, que es la misericordia de Dios. Nunca vamos a insistir suficientemente en ese misterio de la misericordia de Dios. Vivimos un concilio que no es perfecto, como ninguna cosa humana, pero que sí lo es según el Espíritu Santo. Todavía nos debe estar iluminando, pero desde siempre ha tenido contrariedades en ser aplicado por las exageraciones de algunos y por las negaciones y resistencias de otros, ¿no? Detractores se llama eso, los que se oponen. Todavía yo nunca pensé, cuando yo entré al seminario ya había empezado el concilio hace un año y medio, un año y medio largo. Empezó en diciembre del 62 y yo ingresé en septiembre del 64 y terminó en diciembre del 65. De modo que mi formación como sacerdote estuvo primero inspirada y siempre iluminada por todo lo que los padres conciliares con el Papa, iluminados por el Espíritu Santo, le dieron a la Iglesia de orientación, de sabiduría, de consejo, con la intención de que durara mucho tiempo esa reflexión, el fruto de ese trabajo tan arduo. Un concilio no y mucho menos en los tiempos modernos, que tenemos tantos recursos, no es una simple reunión donde cada uno habla lo que le da la gana, después se acuerdan lo que les da la gana y firman lo que les da la gana. Eso no es así. Fue una instancia donde participaron todos los obispos de la Iglesia y los que no participaron fue porque no quisieron ir o no pudieron ir. La mayoría porque no pudo, por edad, enfermedad. Algunos pudiendo ir no fueron. La mayoría, la inmensa mayoría, si eran miles de obispos. Los temas se presentaban en documentos preliminares preparados por peritos, expertos. A veces los padres conciliares, los obispos, les hacían trizas esos documentos porque les había dado trabajo organizar.
porque no estaban de acuerdo cómo se expresaba esto y lo otro. Al fin y al cabo ellos y los votaban, o sea, votaban por los documentos por partes y después en todo. O sea, era un trabajo duro y muchos de ellos llevaban asesores, algún sacerdote experto en teología, en esto, en lo otro, en pastoral, que les ayudaba, porque todos los obispos no eran expertos, la mayoría no lo son. Y todo eso vigilado y presidido por el Papa, primero Juan XXIII, luego Pablo VI, que fue el que llevó a cabo, menos la primera sesión, todas las demás. Y todavía me ha tocado oír a mí, después de ser cura viejo, sandeces, de que si eso no era de Dios, de que si el diablo, que si en la iglesia, que si la masonería, que hubo agendas, ¿no? Como que todos los que participaron en él, todos los peritos que aportaron lo más elevado de todo. Uno de esos peritos fue Joseph Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, que todavía vive, que entonces era un sacerdote bastante joven, pero ya era un erudito en teología dogmática, sobre todo. Para que veamos cómo, ¿no? Es como lo de las vacunas, ¿no? No, dicen, yo leí en internet. Óigame, eso lo han hecho en unos laboratorios más exquisitos del mundo, y están expuestos al escrutinio de países, de expertos, y si fracasa, tiene que cerrar. No es solo para ganar dinero. Entonces se dicen cosas de la iglesia, del Papa, del concilio. Todavía en el teléfono yo veo en Facebook ahora hay una página de católicos, ahora no me acuerdo cómo se llama, que defienden su fe. ¿Cómo se llama ese tema? Bueno, entonces hoy me encontré una cosa que empieza por decir, nunca comulgues en la mano. Eso no es de Dios. El estúpido que está alimentando esa página, primero es un ignorante. Segundo, está contra la enseñanza del magisterio de la iglesia y la práctica pastoral de la iglesia. En sus pastores, que son el Papa, los obispos y los sacerdotes. Que no salimos de una cueva. Solamente eso es una estupidez dicha con malicia, para dividir. A estas alturas es para dividir, ¿verdad? O sea que cuando tengan dudas de algo que les suena como novedoso, extraño, es distinto que lo que han estado escuchando, por lo menos consúltenos a nosotros, porque yo le he oído decir también cosas a gente que va a la iglesia, que viene a la iglesia, que se creen toda esa monserga. Entonces, ¿para qué yo estoy predicando todos los días, por 10 años, por 11 ahorita, en mi comunidad, y todavía hay gente en mi comunidad que no sabe ni lo elemental del catecismo? Bueno, tal vez ellos no atiendan cuando yo predico, porque yo no predico mal. A algunos les podrá aburrir, pero yo no hablo basura. ¿Ok? La misericordia de Dios tiene que estar en el eje de la comprensión del misterio de Cristo. Si no partimos de ahí y seguimos pensando en una religión de castigo, de prejuicios, de escrúpulos, ¿no? Están los extremos. Un extremo es la manga tan ancha que yo estoy caminando la tierra de milagro porque soy un santo ya de altar. No, eso es un extremo. Y el otro extremo es el del oscuro, lo condenatorio. Todo es malo, todo el mundo es malo. Hasta lo que nos enseñan hay que desconfiar. Entonces confío de un mequetrefe que me pone que no sé ni de dónde salió. Ustedes me dirán, yo no creo eso. Bueno, pues hay mucha gente que lo cree. Y por eso de vez en cuando yo saco el tema. Porque oigo, leo, me preguntan.
Una vez, ¿ustedes se han atrevido a regañar a algún cura en el confesionario? Bueno, yo he tenido que dispararme cosas así. Ay, padre, usted no sabe nada de eso, ¿por qué? Entonces empecé a dar lecciones. Aquí no me ha pasado. Así que no piensen en quién puede haber sido. Gente desconocida por ustedes. Pero hay gente así, atrevida. Dicen que la ignorancia es atrevida. Desgraciadamente vivimos en el siglo en que tenemos a nuestro alcance tantos medios para instruirnos todos los días, ¿no? Y facilitos. Y lo usamos tan poco que no hay excusa para vivir en esa ignorancia, la verdad. Pero bueno. Y en estos últimos tiempos de pandemia nos ha salido la necesidad de comunicarnos, y tantas personas, a lo mejor no lo usan, pero que les llega a su casa, a su bolsillo, a su televisor, a donde lo quieran poner, una enseñanza diaria. Y si no es de aquí, de allá, de acullá, porque hay muchas parroquias, hay muchas iglesias que todos los días ponen la misa, ponen otro tipo de enseñanzas, de devociones, que son católicas de verdad. Además de textos a los que tenemos acceso. La página nuestra, por ejemplo, del web, que lo lleva a YouTube, Facebook, lo que sea, ahí encuentran el boletín con su reflexión. En Cuaresma están encontrando los viernes el Vía Crucis. En Semana Santa lo vamos a tener, además, escrito en inglés y en español, las 7 palabras, todo eso. Hay mucha riqueza de temas que, aunque uno no tenga libros en la casa, puede llegar ahí. Y yo los invito a usar eso, que lo empezamos a usar por necesidad y se queda. Y es una ventaja utilizar esos medios que son tan sencillos y hasta baratos para llegar a tantas personas que en la comodidad de su hogar, a veces porque no pueden salir, o porque son viejitos, enfermos, tienen acceso a ello. Igual que el IWTN en inglés o en español. Pero eso es otro asunto, es una estación de televisión. Y no conocemos de primera mano a la gente, a ellos algo lejano, ¿verdad? Que es muy bueno, hace mucho bien, pero no es completo tampoco. En el Evangelio escuchábamos parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Uno de esos textos yo lo uso casi siempre en los bautizos. Nicodemo llega y le dice: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Le dice rabí primero, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo llega bien dispuesto, ha oído de Jesús, posiblemente ha oído, aunque sea un poco de lejito, predicar a Jesús, sabe de sus signos, de sus milagros, y quiere conocerlo. Viene de noche. San Juan nos recuerda que viene de noche. Viene en la noche para que no lo vean. No está seguro. No le conviene que lo vean con Jesús. Pero va. Y al mismo tiempo nos quiere decir el evangelista que viene de la noche. Él está en tinieblas. Jesús sabe más que él. Él no es la luz, Jesús sí es la luz. Y él viene para que Jesús lo ilumine. Eso es lo que ocurre en el bautismo, por eso es un texto referido al bautismo. Jesús es la luz del mundo y lo va a iluminar con su palabra. Él que es la palabra viva de Dios. En ese discurso llegamos a este texto de hoy, en el cual Jesús compara su crucifixión, está haciendo una profecía, un anuncio de su crucifixión, con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Habla de sí en tercera persona con un título mesiánico, el Hijo del Hombre. Cuando sea levantado en lo alto, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Todo el que lo mire y crea en él, ¿no?
como miramos a Cristo en la cruz. Moisés levantó la serpiente que Dios le mandó a hacer para acusar al pueblo de su pecado. Habían murmurado contra Dios y contra Moisés. Y aparecieron unas serpientes venenosas que los mordían y morían. Y cuando Moisés hizo la serpiente, el que mirara a la serpiente no moría. ¿Qué simbolizaba la serpiente? Era un ídolo, simbolizaba el pecado. Y reconocían que habían pecado. Tenían que reconocerlo para ser sanados. Ese es el mensaje. Cuando nosotros no reconocemos nuestros pecados, no somos sanados. Y no es que Dios no quiera sanarnos, pero esa es una condición. Y no solamente es una condición moral que Dios nos impone porque tiene derecho, Él es el ofendido, al fin y al cabo es el ofendido. Sino es una condición humano, psicológica, de comportamiento. Si no reconocemos nuestra limitación, nuestra falta, nuestro pecado, nuestro error, como le queramos llamar, todas esas cosas juntas, no nos podemos curar porque no vamos a buscar el remedio. No vamos a aceptar el perdón porque no lo necesitamos. Creemos nosotros, ¿verdad? Por eso, primero tenemos que reconocernos pecadores. Y reconocernos pecadores, y no en genérico, sino en concreto, porque he pecado de esta forma y de esta otra, contra este mandamiento, contra esta persona. Es ya un acto de redentor, porque lo reconocemos con la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestros pecados, Dios ha trabajado en nuestro corazón. Quizás estábamos rebeldes, pero de alguna manera Él se coló y lo dejamos, no lo expulsamos, no lo botamos de nuestro corazón y al final nos salvó otra vez. O sea que en el arrepentimiento ya está presente la misericordia de Dios, en el reconocimiento del pecado y en el arrepentimiento. De modo que cuando nos vamos a confesar, pudiéramos decir que ya Dios nos ha perdonado. Pero tenemos que tener propósito de enmienda y de reconocer el pecado. Y la Iglesia, que administra la gracia de Dios por mandato de Cristo, nos ha dicho que es así. Hay excepciones. Podemos hacer un acto de contrición. No tenemos obligación de confesar los pecados veniales. Pero los mortales, si los tenemos, sí. Además, el sacramento se realiza en un diálogo oracional, de consejo, de fraternidad, en el cual humildemente reconocemos quiénes hemos sido y somos. Es sanador. Es todo un proceso que nos levanta, que nos anima, en el cual recibimos un consejo, aunque sea breve, el aliento, la voz de un hermano cualificado que me dice en nombre de Dios: yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no puedo absolver en nombre de Joaquín Rodríguez. No puedo. Ni puedo celebrar la misa como si yo fuera Cristo. Pero en la hora de estar celebrando la Eucaristía, lo represento de una manera única. La Iglesia nos dice en su teología o en su explicación teológica que el celebrante, presbítero u obispo, preside y celebra la Eucaristía in persona Christi, lo dice como una fórmula latina, en la persona, o sea, impersonando, personificando a Cristo. ¿Por el mérito propio? No, por la gracia de Dios, que nos llama y nos encomienda ese ministerio. Así también es la absolución. Por eso la absolución es: yo te absuelvo, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mirar al crucificado es una señal de fe, es creer en Él. Por eso son acciones, momentos semejantes.
que se nos refieren uno al otro. Miro porque creo, y creo al mirar, y recibo la gracia de mirar al Señor que me amó tanto que dio su vida por mí, como nos dice también San Pablo en una de sus cartas. También nos habla San Juan aquí de la luz, nos habla Jesús de la luz. El pecado está en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, la mentira a la verdad. Son sinónimos, ¿no? La mentira, las tinieblas, la violencia, a la luz, a la verdad, a la paz. Pidámosle a Dios que nos cambie. Meditemos una y otra vez este texto que está lleno de palabras clave para nuestro conocimiento y enriquecimiento espiritual, de palabras clave para nuestra unión a Cristo, que requiere de todas nuestras potencias, de todas nuestras fuerzas y capacidades. Está bien que yo pueda decir espontáneamente, sí Señor, yo creo, sí Señor, yo me arrepiento de mis pecados, pero está mejor que cada día lo diga con mayor conciencia y mayor conocimiento interior de mí y de Cristo. Vinieron los catecúmenos. El segundo escrutinio. ¿Dónde están? 1, 2. Como cuando jugamos a los agarrados, ¿no? O a los escondidos. Levanto la malla por todos mis compañeros. Ellos están representando a todos. Bueno. Queridos hermanos, ustedes han sido elegidos por Dios para recibir la vida de la gracia en el bautismo. El domingo pasado recibieron también la unción con el óleo de los catecúmenos, como una señal de fortalecimiento, de separación. Han sido apartados para este gran sacramento, una señal de anticipo de esa gracia que van a recibir en plenitud el día de su bautismo. Vamos a orar por estos hermanos, por estos elegidos a los que llamó el Señor para que permanezcan santos en Él y den testimonio vigoroso de las palabras de vida eterna. Para que ellos, vamos a responder diciendo, escúchanos Señor. Para que fiándose de la verdad de Cristo, consigan la libertad de la mente y del corazón y la conserven para siempre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que contemplando la sabiduría de la cruz puedan gloriarse en Dios, que confunde la sabiduría de este mundo, roguemos al Señor. Para que liberados con la virtud del Espíritu Santo, pasen del temor a la confianza, roguemos al Señor. Para que transformados en hombres y mujeres espirituales, traten de gustar lo que es justo y santo, roguemos al Señor. Para que todos los que sufren persecución por el nombre de Cristo sean ayudados por el mismo Cristo, roguemos al Señor. Para que las familias y los pueblos que encuentran trabas para abrazar la fe alcancen la libertad de creer en el Evangelio, roguemos al Señor. Para que nosotros, experimentados en el conocimiento del mundo, permanezcamos fieles al espíritu evangélico, roguemos al Señor. Para que el mundo entero, amado por el Padre, pueda acercarse en la Iglesia a la plena libertad espiritual, roguemos al Señor. Oremos. Padre clementísimo, que concediste al ciego de nacimiento que creyera en tu Hijo y que por esta fe alcanzara la luz de tu reino,
Haz que tus elegidos aquí presentes se vean libres de los engaños que les ciegan y concédeles que, firmemente arraigados en la verdad, se transformen en hijos de la luz y así pervivan por los siglos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, luz verdadera que iluminas a todo hombre, libra por el Espíritu de la verdad a todos los tiranizados bajo el yugo del Padre de la mentira, y a los que has elegido para recibir tus sacramentos, llénalos de buena voluntad, a fin de que disfrutando con el gozo de tu luz, como el ciego que recobró de tu mano la claridad, lleguen a ser testigos firmes y valientes de la fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, proclamemos todos unidos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, que es rico en misericordia y que nos llama a orar según la ley del amor. Nuestra respuesta será: salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Para que Jesús, que murió en la cruz para conseguirnos la reconciliación con Dios, ayude a su iglesia a mantenerse fiel y a dispensar su misericordia y su perdón. Oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Para que el Hijo de Dios, que dio su vida para reunir en un solo pueblo a quienes antes estaban distanciados por el odio, consiga de nuestro mundo el don de la paz, la unidad y el amor. Oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Para que el Señor, que fue colgado de un madero, desde el que nos enseñó la locura del amor de Dios Padre, alcance a los consagrados una entrega radical y un corazón nuevo. Oremos. Danos Salva a tu pueblo, Señor. Para que a todas las embarazadas que enfrentan dificultades, Dios les conceda su protección y las lleve a lugares compasivos y que apoyan la vida. Oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Para que quien nos abrió el camino hacia la vida introduzca en ella a quienes hoy morirán. Oremos. Salva a tu pueblo, Señor. Para que Jesús, que quiso darse en alimento a sus amigos,
ayude a los que hoy celebramos esta Eucaristía a hacer ofrenda generosa para los que tienen hambre de amor y esperanza. Oremos. Salva a tu Salva pueblo, tu Señor. Señor. Señor Dios, que tanto amaste al mundo, que nos diste a tu Hijo para que nos salvara de la muerte y del pecado, escucha las súplicas que te hemos presentado y haz que un día gocemos de tu luz y de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como grano que han hecho el mismo pan, como en un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, al ofrecerte alegre los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual por el misterio de la encarnación condujo al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe. Y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en tus hijos adoptivos. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, que no cesa el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Ana Celina, Francisco, Asunción, Rosendo, Alicia y Delcira, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Anoche Cristo vino a mí y Él me consoló y mis penas se las llevó, conmigo Él se quedó. Entonces al mundo miró de la oscuridad, me miró y me dijo:
les quiero, diles como les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí, diles como les quiero, diles como les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre perdí, si por ellos la vida di, no tendrán que morir. Y yo siempre recordaré cuánto le recibí, porque ahora yo puedo ver, porque ciego yo fui, porque ciego yo fui. Diles como les quiero, diles como les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Anoche Cristo vino a mí y me consoló, y mis penas se las llevó, conmigo Él se quedó. Entonces al mundo miró, miró y me dijo así, tan triste comentó, diles como les quiero, diles como les amo, si se sienten lejos de mí, tendrán que venir. Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre perdí, si por ellos la vida di, no tendrán que morir. Y yo siempre recordaré cuando le recibí, que ahora yo puedo ver, porque ciego yo fui. Diles como les quiero, diles como les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia,
para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta noche cambiamos la hora, que a mí no me gusta nada. Quizá en verano sí, pero desde abril hasta octubre, noviembre. Pues. Pero bueno, y la quieren dejar fija. Es artificial, pero bueno. Cuando uno comulga, no tiene que inventar un rito extra. Es el momento simplemente de recibir la comunión. Bien. La recibo en una mano con la otra debajo, con la que me lo voy a llevar a la boca abajo. Si es zurdo, yo soy derecho. El cuerpo de Cristo, amén. Como tenemos la bozal, como lo sube, ya. Pero no hay otro rito. La cruz no es más que la Eucaristía. La cruz es un símbolo, la Eucaristía es Cristo real. No, ni el sacerdote hace nada con la hostia antes de comerla. Quizá hay alguna cura por ahí que lo haga, ese es su problema, pero no está mandado, no es parte del rezo, como es simplemente tomarla y llevarla a la boca. No se recibe con la mano que se lleva porque se puede caer. El día que se les caiga, se van a acordar de mí los que lo hacen. Y van a pasar tremendo apuro y tremenda pena. Porque se cae, es muy ligerita, casi no la podemos aguantar. Por eso es que la iglesia nos manda, no es invención mía de Joaquín, así. Cuerpo de Cristo, amén, ahí está segura. La cojo y como tenemos esto, pero no, no. Yo se lo pido de favor porque es así. O sea, uno no puede inventar un rito a la hora de un sacramento que no existe. Es como si alguien viniera a bautizarse y me dijera, no, pero me tiene que echar agua en los pies. No es en los pies, en la cabeza o en todo el cuerpo, pero no en los pies. ¿No? Son cosas... Bueno, no se pongan molestos, pero es así. Y el que no lo ha aprendido a hacer así hasta ahora, aprenda. Que eso es muy fácil. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hay una niña a ser presentada. ¿Cómo se llama? Eulalia María. Tanto nombre para tan chiquitica. Señor, bendice a Eulalia María, te la presentamos. Que sea una buena cristiana, que crezca en tu gracia y que crezca en virtud delante de sus padres y de todos sus seres queridos y del mundo, para que dé testimonio de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Defiende, Señor, a los que te suplican. Fortalece a los débiles. Vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte. Y libres de todo mal por tu compasión, concédeles llegar a los bienes definitivos por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Perdona a tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti.
ti.